Fíjense, fracción tercera. A contar con información sobre los derechos que a su beneficio existan. Es decir, no solamente todo el derecho que tengan, que no necesariamente todo les pueda generar un bien, sino los que le beneficien. Entre ellos, contar con su copia de la carpeta de investigación, que estas dos personas, Gerardo Martínez y Mario Escobar, no tuvieron. Insisto mucho con eso, amigos míos, porque yo sé que como abogado, una de las cosas más importantes para pedir una segunda opinión, para poder consultar a cualquier persona experta en el tema, necesitas esa copia. Porque desafortunadamente ustedes, si no son abogados, y aunque lo fueran, no pueden controlar la información de 7 tomos de 1000 páginas cada uno. No se puede. Hace falta alguien que con su debida diligencia y tiempo se ponga a estudiar y estudiar y estudiar, y encontrar lo relevante, saltarse lo que no lo es. Eso hace falta. Para eso son las copias. Es como si yo voy a un médico, ¿vale? Y llevo mis estudios, la receta y todo lo que me da el doctor para pedir una segunda opinión. No está mal. Es parte de, como también pasa con los abogados. Pero si no te las dan, tanto los estudios médicos como con un médico, como un abogado, las copias, por más que tú sepas lo que te pasó y cómo te diagnosticó el médico no se va a fiar por lo que le digas. Él tiene que corroborar la información de manera científica. Bueno, esa cientificidad se aplica a nosotros con nuestras copias. Por eso insisto mucho con eso. Se los he dicho en otro en vivo, amigos míos. Muchos abogados mañosos, ¿qué palabra les podemos dar? Rateros, juegan con las copias. Ahorita les voy a demostrar que las copias son gratuitas. Y también lo digo por los ministerios públicos que se ponen en contubernio con los propios defensores de estas víctimas o los asesores jurídicos para cobrárselas. Porque desde ahí empieza el juego entre ellos dos, con los cobros. Les he dicho muchas veces, en las fiscalías tienen su área de copiado. ¿Y saben quiénes son los que ponen esas copias, o mejor dicho, esas máquinas que copian las páginas de esas carpetas de investigación? Pues los mismos familiares que se ganan las licitaciones para poner su propia copiadora, y el Estado, o mejor dicho, la fiscalía que es autónoma, paga de su presupuesto a precios inflados, ¿no? Ellos tal vez la copia te la venden a 5 pesos, 4 pesos. Imagínate que te vayan a pedir copias de un tomo de 1000 copias. Imagínense lo que se estaría ganando ahí. Si hay para explorar en la corrupción de las fiscalías y los poderes judiciales, ni lo que se imaginan, amigos míos. Ni lo que se imaginan. Solamente empezando por la copiadora de la fiscalía, ya encontrarían a los primeros delincuentes. Me pregunta Andrea Fe, ¿las copias certificadas son gratuitas? Bueno, es que la fiscalía propiamente no certifica copias, solamente la autoridad judicial, en los procesos judiciales bajo sus manos. Y ahí sí se regula por la ley. Cada estado de la República tiene su ley de ingresos, ¿vale? Ahí vienen muchísimas disposiciones respecto de los ingresos del Estado, entre ellos las copias. Pero eso es una cosa diferente, porque eso es en un ramo judicial. Estamos en un rango ministerial, ¿vale? Eso no hay que pasarlo desapercibido. Ya después que se quieran inventar que las certifican y que las rubrican, son gratuitas, absolutamente gratuitas. 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 Ahorita lo vamos a ver con la ley. Permítanme seguir avanzando. Además dice que a pesar de que deben de contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, dice, como ser atendidos por personal del mismo sexo. Por ejemplo, en el caso de mujeres que les realizan una exploración proctológica en un caso de violencia sexual, ¿no? No creo que quieran estar con un hombre. Bueno, a algo así se refiere esto. O del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran, y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico. Fíjense, las fiscalías son bien mañosas, principalmente a gente del Ministerio Público, por supuesto. Ellos les da miedito, les da pavor que uno llegue como defensor o asesor jurídico a un determinado asunto en el que representemos a la víctima, porque saben que estamos friega y friega con lo que no hacen, ¿no? Y no es porque lo hagamos por molestar, es porque es derecho de ustedes si fuesen víctimas, no es porque vayamos en un mal plan de querer molestar, no, es porque es un derecho. Y recuerden que los derechos no se ruegan.
se pide que se cumplan, ¿vale? No se ruegan los derechos, por lo tanto nuestra labor debe ser así, en esa tesitura. Me pone aquí Marisol Aurora, una vez fui a poner una demanda por violencia familiar y a pesar de que me pidieron sacar copias por fuera, el del Ministerio Público me estaba acosando. Sí, Marisol Aurora, no me sorprendería. Y te fue bien, te fue bien. Fíjense, a comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. Es un cuento chino, ¿no? La verdad, pobre de la ley, pero fíjense, fracción quinta del artículo 109. Derecho a ser informado cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico. Es decir, si yo los representara a ustedes, con un nombramiento, por supuesto, que ustedes firmaran, ya protestado el cargo dentro de la carpeta de investigación y, por supuesto, dentro del proceso penal en el juzgado, ustedes tendrían todo el derecho de exigirme detalles, información relacionadas con su caso. Como, por ejemplo, yo la tendría con un médico, de preguntarle, oiga, doc, ¿cómo ve? ¿Estoy bien? No por eso les voy a cobrar una consulta de 500,000 pesos, ¿no? O sea, si es que las cobro consecutivamente, no. Porque es un derecho que tienen. Porque hay abogados mañosos, ¿vale? Además dice del desarrollo del procedimiento penal por su asesor jurídico. O sea, por su servidor si fuese representados por o a representar a ustedes. Ahora, otra parte importante, ¿no? Por el Ministerio Público, que es el representante social y el perseguidor de las conductas delictivas. Por supuesto que él tiene más obligación aún porque es autoridad y para eso le pagan. ¿Ustedes creen que los ministerios públicos les informaron al señor Mario y en primera instancia al señor Gerardo de la situación que estaban viendo? Pues no. Tan es así que tuvieron que buscar un asesor jurídico para que suplieran esta deficiencia del Ministerio Público. Por eso tienen asesores jurídicos, porque esto no se cumple la realidad. Bueno, si no le puedo exigir al Ministerio Público, bueno, pues le exijo al asesor jurídico. Me pone Lucia Juárez, hay abogados que se ofenden. Y sí, fíjense, yo tengo, en otra profesión se manifiesta esto. Yo tengo un pediatra, señor Roble, de 70 y tantos años, 77, 78. El señor es un roble, es un doctor. No voy a decir que es el más famoso de Puebla, no, pero atendió ya mucha de mi familia, me atendió a mí desde que era yo niño, a uno de mis tíos, hermano de mi mamá, lo atendió también desde que era un niño. Mi tío nació en 1991, yo posteriormente en esos años también, y ahora mi hijo, que aproximadamente en el año 2020. Bueno, ya han atendido así a la familia. Cuando tengo una urgencia, yo le marco. Y él me lo ha dicho en su consultorio, cuando tengas algo, márcame. Y ahí me valora, digo, si es de rápido, me valora y dice, ¿sabes qué, Fer? Vente al consultorio, es muy necesario que lo tengas, aquí a tu hijo lo valore. ¿Sabes qué? Dale esto. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, dale esto. Sin necesidad de... Y no digo porque no me cobre o porque sea bueno que no me cobre, no, porque el Señor tiene ética. Y fíjense, unos amigos por ahí que nos preguntaban si conocíamos a un pediatra, ¿saben por qué? Porque resulta que una vez con urgencia en la noche le hablaron al pediatra, lo despertaron en la madrugada y cuando contesta el pediatra, pues ni los quisieron atender porque le dijeron, ¿sabe qué? Mañana vaya a consulta, porque yo no consulto por teléfono. Y la verdad yo dije, qué poca. Porque hay otras personas que sí lo hacen porque atienden a un deber ético. Es como yo, me ha pasado, me hablan en la noche, pues contesto porque yo a eso me dedico. Y no lo hago por lucrar simplemente, sino porque hay un espíritu de ayuda. Como yo, cuando le he marcado a mi pediatra en la noche con urgencia y con genuina preocupación, pues me contesta el teléfono. Si es necesario, me calma, me dice que puede ser, que vaya mañana o me receta algo. En ese momento voy y lo compro en la madrugada en cualquier farmacia. Y bueno, finalmente inclusive ni te cobra. Pero el punto no es que te cobre, el punto es que te ayuda. Entonces eso es una parte de ver esto que estamos viendo aquí en la ley, ¿vale? Tienen derecho ustedes, y recuérdenlo siempre, en un procedimiento penal como víctimas o como imputados, si es que llegaran a ser investigados en esa calidad, a que les conteste el teléfono su abogado cuando sea necesario.
Más aún si están siendo acusados, más aún si existe el grado de impunidad como víctima u ofendido. No me lo saco de la bolsa, lo dice la ley. Y la Ley General de Salud también regula y reglamenta algunos actuares, ¿vale? En cuanto a médicos y otras leyes por ahí. Pero solamente lo digo y lo dejo ahí para que lo valoren, ¿vale? Bueno, fracción sexta, fíjense, ser tratado con respeto y dignidad, digo, es lo principal, ¿no? No solamente es un derecho del ofendido en el caso de Mario, ¿no? Y en el caso de Gerardo, padres de las víctimas, sino las propias víctimas que aunque ya no están en este mundo, merecen un trato perpetuo de respeto y dignidad. No andar diciendo que por su culpa una se suicidó y la otra se accidentó. Digo, quizá esto sea así, pero no es el enfoque que debemos de tener. El enfoque es, bueno, ok, no debieron de estar ahí, ok, se las pasamos, ¿vale? Averigüen qué pasó y quiénes fueron los que acabaron con sus vidas. Lo demás, guárdenselo para su investigación. No den prejuicios durante las declaraciones de prensa porque lo único que generan es incertidumbre y dan a entender que no lo van a investigar simplemente porque parece ser un accidente o un suicidio, ¿no? Fíjense, lo que les decía, fracción séptima, a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento en los términos de la legislación aplicable. Eso les requete choca a los ministerios públicos. Fracción octava, a recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin ninguna distinción alguna. Les voy a poner un ejemplo que me va a doler mucho decirlo y lo voy a decir con mucho respeto y rigor. ¿Se imaginan cómo se fue a parar Gerardo Martínez a las oficinas de la Fiscalía? ¿Cómo habrá sido la percepción sensorial de las personas que debían atenderlo? ¿Cómo lo habrán visto vestido? ¿Cómo lo habrán leído cuando interactuaba verbalmente con ellos? ¿Cómo se habrán fijado en él y sus ropas? Y se los digo por una cosa, porque cuando llega gente que frente a las puertas de la fiscalía o las fiscalías se baja con dos, tres guaruras en una camioneta tipo suburban, ¿no? Grande, una de marca Cadillac, parecía de estos modelos, una Audi. Se bajan, lo custodian, llega con dos, tres abogados, bien trajeados, bien parecidos, con cara de, pues de malos, ¿no? De buenos penalistas. Hasta los policías abren las puertas. Llegan y, ¿qué le podemos atender? ¿Cómo lo podríamos ayudar? Ahí no importa si no hay sistema. Porque saben que en una de esas puede ser un político o el hijo de un político, un empresario. Y ahí viene el trato digno por la cuestión económica. Pero cuando ven a alguien que no cumple con esos requisitos, que llega sin abogado, que no sabe si está en el lugar correcto donde pedir lo que va a pedir, si lo ven desorientado de no saber si es el lugar correcto, si ni siquiera tiene idea de cómo dirigirse a una persona porque nunca ha tenido la necesidad de hacerlo, ¿cómo creen que lo van a tratar? ¿Cómo creen que lo van a conducir para el trámite que pida? Eso yo lo he vivido, lo he visto en carne propia y los he defendido, déjenme decirlo. Y me he puesto al brinco, con toda la justificación plausible, ¿eh? Afortunadamente, cuando lo hice me sentí bien y la gente, más allá de que interese que lo agradezcan o no, lo agradeció hasta con lágrimas, amigos míos. Fíjense, una vez un señor llegó conmigo porque nadie lo quería atender. Clásico. Él no entendía porque su abogado de oficio no le quería explicar si su hijo iba a salir. Llorando me decía, ¿qué puedo hacer, abogado? Yo no podía hacer nada, por supuesto, ¿no? A veces eso también la gente no lo entiende, pero bueno, ¿por qué no ponerte en sus zapatos y tratar de ayudar con lo que puedas?
Llorando me decía, es que no sé qué va a pasar, mi abogado ya me cobró 30,000 pesos, vendí mi coche, ya no tengo cómo ir a visitar a mi hijo, ya no tengo trabajo, ya no tengo dinero, ya nadie me presta, llorando, ¿qué va a pasar? Mi hijo va a salir, era mi único sustento. Y toda la bola de, no lo voy a decir, pero ya se lo imaginarán, de funcionarios públicos que andaban por ahí, ni lo pelaban, le daban el avión, retírese, le decían. Los policías que no te dejaban donde yo estaba, que no te dejaban estar ahí en los lugares afuera de las salas de audiencias, ni te dejaban ahí como esperar algo, ¿no? O buscar y dirigirte sin que te autorizaran previamente a dónde ibas a ir, lo sacaban. ¿Sabe qué? Sálgase y cuando venga su abogado, ya. En esos momentos, en esos momentos era cuando los atendían. Naturalmente, pues agotaban eh, todo lo posible, ¿no? Pues iban conmigo no porque me vieran muy buena onda, ¿no? Pues porque lo tenían que intentar. Entonces, la verdad, yo con el corazón, en ese momento, pues afectado, pues lo ayudé. ¿Cómo no lo iba a hacer, amigos míos? ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿No tienen respeto estas personas por la dignidad de los demás? No les interesamos nosotros. Y luego uno, fíjense, a mí no me gusta, pero tengo que hacerlo, ¿no? Ir de traje, bien arreglado. No sé si decir ostentoso o no, pero te tienen que ver porque así te van a tratar, de esa forma. Y no me gusta hacerlo porque sé que es algo que no se debería, porque todos deberíamos de tener el mismo trato equitativo, ¿no? Pero sé que si no voy así, pues me van a, si de por sí por verme joven a veces pues, me tienen por menos, ¿no? Yo como abogado digo, imagínense, una persona que no lo es. Amigos míos, en el trabajo, fíjense que a mí me llegaba mucha gente con guaraches, con su ropa del campo, pero no esa ropa que se vende aquí en las ciudades, sino ropa que es del campo, sucia por el campo, los pies naturalmente llenos de callos por el trabajo, manos duras, cuando tú tocabas sus manos, manos duras de una persona que lleva trabajando toda su vida, dificultad para pronunciar el español, sombrero, por supuesto, señal de cansancio, piel maltratada. Pero ¿saben por qué digo todos estos aspectos? Porque esas son las personas que más tratan mal. A las que menos piedad les tienen porque saben que ni siquiera saben quejarse. O sea, hay gente que no sabe ni quejarse. Y no les queda de otra más que aguantarse, ir al día siguiente, ir al día siguiente. Gente que viene de comunidades lejísimas, que paga uno de esos camiones que están en las carreteras estatales municipales. Digo, no son muy caros, pero el punto es que para las posibilidades que tiene, sí. Y ahí se los traen. Y la verdad son seres indolentes que se justifican. Es que tengo mucho trabajo. Hazte cargo tú. O ahorita no tengo tiempo, voy a comer. Eso no es tener escrúpulos. Pero ¿saben qué? La vida los pone en su lugar. Eso sí lo he visto. Gracias, Ana Hernández, por tu apoyo. Muchísimas gracias, Ana. Esto es una realidad, amigos míos. Esto es una realidad que se vive en las fiscalías, en los juzgados penales. Es una cosa que cuando ustedes la ven, que seguramente lo han visto de una u otra forma cuando han ido a un trámite, estas personas siempre están ahí. Pero que no puedo yo explicar por qué pasa o por qué las personas llegan a este grado de discriminación, porque estábamos leyendo una fracción que habla acerca de la discriminación. Fíjense, esto que les voy a poner en pantalla es lo que les decía hace unos momentos, ¿vale? Eh, esto, esta es la fotografía que les decía. Esa es la cara de las mismas personas que hacen lo que les decía hace unos momentos. Y no puede ser que, bueno, en el caso que yo les contaba muy particular, pues aunque era público, era cerrado en las instalaciones de donde lo veía. Pero esto es a nivel nacional.
ahí esos 4 seres, sin contar al señor Mario, se están riendo de ustedes y de mí al mismo tiempo. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque intuyen de manera razonable que no vamos a hacer nada. Que nos vamos a tragar nuestro enojo, nuestra indignación, que la bilis se va a quedar ahí y que finalmente, pues, ¿qué es lo peor que podríamos hacer? Por eso les decía, si esas hojitas donde tienen sus nombres y los logos de la fiscalía los cambiáramos por un plato de unicel con cacahuates, churritos, pepitas y todo eso, sería perfectamente un botanero. Ahí les faltarían las caguamas y así como ellos acostumbran salir, ¿no? Porque estas personas después del trabajo van y se alcoholizan. Digo, lo digo por experiencia y no se enojen los que ya hayan trabajado ahí y no lo hayan hecho. No son todos. Pero la vida de un funcionario público, si ustedes la analizan en un aspecto social, familiar, divorciados, por los horarios de trabajo que tienen, no pueden tener una familia estable. Son gente que pierde el piso por la corrupción. Gente que en un momento va a engañar a sus parejas con las mismas funcionarias. Ahí lo tengo que decir porque yo lo vi. Perdónenme que lo diga, pero esto explica muchas cosas. Uy, si ustedes se enteraran de las cosas de este tipo que se viven en un juzgado, en una fiscalía, principalmente en entidades del gobierno, amigos míos, por eso no tienen un arraigo familiar para no cometer conductas delictivas, no recibir sobornos. No tienen en qué creer. Las únicas cosas que les importan son ellos mismos. Últimamente reclutan a muchos jóvenes porque no tienen familia, porque no son casados, porque no tienen pareja normalmente. Se aprovechan porque los salarios son pocos y la necesidad es mucha. Se aprovechan de que son recién egresados los jóvenes que contratan. Por otra parte, cuando sus familias están destruidas, bueno, hacen porquería y media dentro de las instalaciones. No tienen ética, no tienen valores. Entre ellos compiten y se destruyen. Se ponen 4 entre ellos, se ponen los pies. Se burlan entre ellos, se pelean por las plazas, se siembran cosas. Se pelean por los puestos como si valieran la pena. Y van con la premisa de que están dispuestos a hacer todo lo posible por estar donde quieran estar sin ningún tipo de escrúpulo. Si eso implica matar, si eso implica robar, si eso implica mentir, si eso implica tratar mal a las personas, si eso implica corromperse, están dispuestos a pagar el precio. Y no exagero, créanme que no exagero. No exagero. Me quedo corto con la realidad que se vive ahí. A mí nadie me va a venir a contar lo que es estar ahí porque yo sé lo que es estar ahí. En algún momento lo estuve y gracias a Dios estoy acá. Con paz y con tranquilidad de hablar lo que sé y tratar de compartirles lo que se vive. No solamente es eso, ya traen por dentro la programación de que para ser abogado pues tienes que hacer cosas malas para ser un buen abogado. Esto que les digo, tal vez a muchos les da miedo contarlo, porque saben que implica pues hablar cosas subjetivas, ¿no? Como lo que dije. No se los puedo probar con pruebas, bueno, tendría yo que meterme a la vida privada y mostrar, pero son cosas que pasan, amigos míos. Es un ambiente asqueroso estar en una dependencia de gobierno. Y digo, hay gente de ahí, no dudo sus capacidades intelectuales, su preparación, sus maestrías, pero eso vale gorro si se corrompen. Entonces, amigos míos, digo, esto es una explicación muy resumida y a la vez amplia de por qué es que vamos a una oficina de gobierno y nos tratan como nos tratan. ¿Se imaginan como uno de estos seres que están ahí, que bueno, evidentemente su vida personal está destrozada por los horarios de trabajo, por la división familiar, muchas cosas que tienen en la vida personal? ¿Ustedes creen que los van a tratar bien después de todo lo que viven en su día a día?
mal pagados, moralmente destruidos, éticamente cuestionables, divididos en lo familiar. ¿Por qué cree que los tratan mal? O sea, no comen luego ni a sus horas, luego ni pueden desayunar, porque eso también pasa. Pero eso no es justificación para tratar mal a tu prójimo, porque no es culpa de ellos. Eso que les cuento explica de verdad la tesis de por qué te tratan mal en esas instituciones de gobierno. Afortunadamente tuve el privilegio de haber aguantado un tiempo y examinarlo. Hay una frase que dice examinadlo todo, retener lo bueno. Eso hice. Y ahora, ya que retuve lo bueno y descarté lo malo, se los platico, ¿no? Aquí, ahora sí que entre compañeros y amigos. Víctor sí dice, el mismo IMSS es prueba de ese asqueroso ambiente, sí. Oigan, miren, ya aquí entre amigos, ¿saben qué pasaba muchísimo? Luego te enterabas. Resulta que personita tal tenía un hijo de personita tal, compañeros de trabajo que no eran novios ni esposos, pero pues por fuera del matrimonio o de la relación, y les enjaretaban los hijos a otros, ¿no? No, es que hablar de eso es bien cañón, amigos míos. Hasta me puedo meter en problemas, pues porque gente que me conozca va a decir, oye, tú, ¿por qué andas diciendo eso, no? No digo nombres, claro, pero amigos míos, eso explica sus caras, sus desplantes, sus prepotencias, sus ascos hacia nosotros, su indiferencia, su impunidad. Puesto que todos saben estos chismecitos que les estoy contando, bueno, entre ellos se protegen. Por eso que les digo que es un coto. No hablo exactamente de ellos, ¿no? Puede ser que ellos tengan una familia muy buena. No sé, o sea, yo no sé qué le diga su esposa a alguno o su esposo a alguno de ellos cuando llegan a su casa. Haces buen trabajo, mi amor. La verdad, México te apoya, tu gobierno te apoya. No lo sé, amigos míos. Dice Isabel Esparza, yo descubría un leak que había sido Ministerio Público por las manías que tenía. Y hasta narco se volvió. Lo descubrí sin que se diera cuenta y salí corriendo de su vida. Me dice Isabel Esparza. Qué buena decisión tomaste.